Damos gracias al Señor que nos permite compartir su bendita palabra en esta noche, y habíamos comenzado a ver el tema de la Trinidad, y queremos que a través de estos estudios que vamos a estar haciendo, realmente el Señor nos permita familiarizarnos más con todos aquellos versos en que podemos ver a ese Dios que es único, pero que a la vez se manifiesta en esas tres personas. Y queremos nosotros conocerlo, meditar en estas escrituras y también aprenderlas para luego poder enseñarlas y compartirlas. Vamos a ir a segunda de Timoteo 2. En segunda de Timoteo 2 dice, verso 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y queremos que el Señor nos entrene en ser esos siervos que no estamos para contender ni para discutir, pero estamos para poder enseñar, que Él mismo nos está capacitando para poder enseñar, para poder corregir, para poder dirigir, que el Señor nos ayude primeramente a conocerle y luego también a estar dispuestos a siempre poder dar de lo de Él, ¿no? Y vimos en la reunión pasada, en cuanto a la Trinidad, vimos exactamente eso que mencioné, que Dios es único, pero que existe en tres personas, en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que los tres tienen los mismos atributos de ser omnipresente, omniscientes, eternos, pero se manifiestan de diferente manera. Y hablamos un poco de esa primera persona de la Trinidad, que es Dios Padre, sin que Dios Hijo y Espíritu Santo sean menores que Él, sino iguales. Pero esa primera persona lo vimos en las Escrituras como el Dios Padre y creador de todo lo que ha sido creado, ha sido hecho por Él. También Él mismo se menciona como Padre de Israel, pone a Israel como su primogénito. Y en Efesios lo vimos como Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque especialmente a través de todo el Nuevo Testamento, Dios se da a conocer, se revela como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre enviando a su Hijo. Y en el Hijo, en la fe en Él, viene a ser Padre de todos nosotros, de todos los que hemos creído. Así que hoy día queremos ver un poco más la segunda persona de la Trinidad, que es Dios el Hijo. Y lo primero que queremos ver en esta noche es que si bien es cierto que el Dios Padre envió a su Hijo y se hizo hombre, lo que queremos ver es cómo Dios preexistía desde antes de su encarnación, desde antes de haber sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y este punto es tan importante, y especialmente porque muchas veces en la religión se le da tanta importancia a María como madre
pero podemos ver por las escrituras que María es madre de Jesús hombre, pero no de Dios. Dios, el Hijo como Dios, ya preexistía desde la eternidad, mucho antes de ser engendrado en el vientre de María Virgen. Y vamos a ver algunos versos. Yo quería pedirles que puedan tener sus Biblias, anotar los versículos para después también revisarlos y familiarizarnos, porque son versos que usamos para diferentes temas y enseñanzas, pero hoy estamos viendo cómo son también los versículos de las escrituras que nos hablan que el Señor era el eterno Dios desde antes de ser encarnado. En Juan 1, verso 1 y 2, estamos viendo su preexistencia. En Juan 1, verso 1 y 2, que este es un verso que conocemos muchísimo y habla: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Era el verbo, el principio habla de la eternidad. Es antes del tiempo. Y era el verbo. Esa palabra verbo en el griego es logos, que habla de palabra. Él era la palabra viviente y era en el principio con Dios y el verbo era Dios. Mucho antes de que el Padre lo enviara, ya él era desde la eternidad. Ahora vemos, vamos a seguir ahí en el Evangelio de Juan, Juan 8, 58. Aquí está la conversación que tuvo Jesús con los judíos. Dice en el verso 58, Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos le estaban diciendo como si no tienes ni siquiera 50 años, ¿cómo tuviste a Abraham? Pero él estaba hablando de su divinidad y de su eternidad. Yo soy. Y ese yo soy no era verdad solo que era el Dios eterno, si aún podemos recordar la presentación que Dios le dice a Moisés que haga, cuando Moisés le dice: pero si yo voy al pueblo de Israel y me dicen ¿quién te envía? ¿Quién es el que te manda? Bueno, tú les vas a decir que este es mi nombre. Yo soy el que soy. Que el yo soy te envía. Y él le dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Él era el Dios eterno, encarnado entre ellos, caminando entre ellos. En su oración, la oración intercesora de Cristo, en Juan 17:5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Qué precioso es conocer las escrituras, hermanos, especialmente para todos los que hemos salido de la religión, porque en la religión se conoce tanto, ¿verdad? El nacimiento, Jesús entre los hombres, pero qué precioso cuando las escrituras nos hacen ver su eternidad, su deidad desde siempre. Más bien su vida entre nosotros solo fue un lapso para poder hacer la obra de redención.
la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese, antes de todo lo creado. Ellos estaban disfrutando esa gloria. Y esa es la grandeza que vamos a ver en esa decisión en el cual el Padre envía al Hijo, porque Él va a despojarse de esa gloria que la disfrutó desde siempre. Y si vamos a las escrituras del Antiguo Testamento, en Isaías 7, cuando se habla de la Virgen que va a concebir como señal, en Isaías 7:14, conocemos esta escritura. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es la misma escritura que los evangelios traen para el nacimiento de Jesús, porque en el nacimiento de Jesús el nombre, el título que habla de esa naturaleza es Emmanuel, y Emmanuel es Dios con nosotros. Así que nacía un niño que en sí era Dios mismo entre nosotros. En Isaías 9 lo vemos también, cuando en el verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El niño, ¿verdad?, nació, pero en él se nos dio al Hijo, el cual era Padre eterno, Dios fuerte. Qué lindo. Él, la palabra va revelando la deidad, la eternidad de el Hijo desde mucho antes de ser encarnado. Ahora, Él no solo preexistía, sino que fue también el creador, ¿verdad? El Padre es el creador, pero Él estaba también en la creación, creando todas las cosas. En Colosenses 1:15, vamos a ir a Colosenses, o sea, Él preexistía y estaba también creando todas las cosas. Así que tiene el título de creador. Dice el verso 15 en Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, y en Él ha sido creado todo, por medio de Él y para Él. Qué precioso. Y a través de Él venir, el verso 15 lo presenta como la imagen del Dios invisible. A través de su encarnación, Él hace que el Dios invisible pueda ser visible, que a quien no podemos ver nunca, lo podamos ver a través de Cristo Jesús, el Hijo. Pero Él hizo todas las cosas, Él creó todas las cosas y las creó desde antes, y en Él subsisten. Y esa encarnación también le da
el que sea cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué precioso. Él existió desde siempre, ahí estaba su divinidad, ahí estaba su eternidad, pero también creó todo y en él subsiste. Quiere decir que el Señor realmente, así como lo dice Hebreos 1, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No solo las creó, las sostiene, en él subsisten. Qué grande que es eso, hermanos. Si viene a mi mente siempre ese estudio del luminen, de esa célula pequeñita que hay en el cuerpo, que tiene la forma de una cruz y que es lo que amalgama todo nuestro ser. Y realmente en él podemos subsistir. Es por él que estamos sostenidos, aún nuestro ser, cuanto más todas las cosas de la naturaleza. El creador, el que sostiene. Gloria al Señor, que podemos conocerle más. Lo mismo nos enseña Hebreos 1, cuando la palabra nos dice que es a través del Hijo que Dios nos ha dicho todo lo que nos tenía que decir, es a través del Hijo, y que Él también es el resplandor de su gloria. El Dios que no se puede ver se hace visible en el rostro del Señor, en la faz de Jesucristo. Qué lindo, hermanos, qué precioso, porque nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios tuvo que mandar al Hijo? Él podía salvarnos de tantas maneras, tan solo con declararlo, nosotros hubiéramos sido superiores a los ángeles, hubiéramos sido con solo declararlo. ¿Por qué envió al Hijo? Y una respuesta tan linda, o que podemos entenderlo así, es porque ese Dios eterno, invisible, se hizo tan presente y tan cercano a través del Hijo, y se hizo como nosotros, se hizo uno con esa raza caída. ¿Cuánto lo necesitábamos? Y yo pienso que a veces habían tantas formas que Dios podría haber hecho las cosas, pero a Él le plació que fuera así, que el Dios eterno, invisible, se hiciera visible y estuviera caminar entre nosotros y se identificara con toda nuestra naturaleza, esa naturaleza tan miserable en la cual estábamos, pero Él se hizo igual para podernos llevar al cielo, para podernos llevar a la vida eterna, en la cual hoy ya la disfrutamos. Qué lindo que es el Señor, qué precioso. Él como creador ha creado todo. Juan 1:3 también nos dice que Él creó todas las cosas y sin Él nada fue creado. Lo creó, lo sostiene, nos sostiene a nosotros mismos. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo nació la idea de que el Hijo viniera? ¿Cuándo nació la idea de que el Hijo estuviera entre nosotros? No nació cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Nació desde el eterno corazón de Dios. Nació desde siempre. Ese fue el plan eterno del Señor. Así Él lo quiso. Nosotros tan solo podemos maravillarnos, regocijarnos, contemplar al Señor y amarle por las cosas maravillosas, grandes, sublimes que Él ha diseñado, en las cuales nosotros quizás no hubiéramos tenido ni parte, pero a Él le plació hacernos parte. A Él le plació hacernos uno con Él. Ese Dios eterno, ese Dios que preexistía antes de todas las cosas, pero se hizo uno con nosotros cuando se hizo hombre. Así ha sido el diseño de Dios.
que la paga del pecado era la muerte. Y pues alguien tenía que morir por nosotros. Alguien tenía que morir a fin de pagar por la deuda del pecado. Ahora, yo quisiera ver unos versos en los cuales podemos ver que se le da en la palabra igual categoría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? De diferentes maneras. Y esto es como un ejercicio porque vamos a ir a diferentes versos y vemos, ¿no? Como el Hijo igual a Dios, el Espíritu Santo también allí presente. En Mateo 28, 19, es una misma categoría y algunos versos lo mencionan a Jesucristo como Dios mismo. La palabra es la que nos revela esa naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos a los tres. ¿Ven? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Hechos 2:38, que es el sermón de Pedro después del bautismo en el Espíritu Santo y que se convirtieron muchos creyentes. Aquí está la iglesia naciente hablando del bautismo en agua. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos a Jesucristo ya crucificado, glorificado en el nombre de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 1:3. Primera de Corintios 1:3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ver en el primero están los tres, en el segundo está Jesucristo y el Espíritu Santo. Aquí vemos al Padre y a Jesucristo, pero luego en Segunda de Corintios 13:14 vemos a los tres nuevamente. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí vemos a los tres, ¿verdad? Pero también vamos a ver dos escrituras en que directamente mencionan a Jesucristo como Dios. Una está en Romanos 9, 4 y 5. Romanos 9, 4 y 5. Hablando de los privilegios de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todas las cosas que fueron dadas específicamente a Israel por medio de la ley, por medio del pacto con ellos. Verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios por todo, sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amén. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Ve? Entonces, vemos a los tres, pero también vemos algunas escrituras declarando a Jesús como Dios. Jesús como Dios. Y en Tito 2:13, no vamos a ir, pero búscalo después, lo menciona como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que podemos ver realmente qué importante el Hijo enviado por el Padre, enviado para nacer, hacerse hombre, y Él se encarnó y nació. Y algo muy importante que podemos ver en Jesús, en el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, es que Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Las dos naturalezas coexistieron juntas. Ahora, qué lindo es esto. Él estaba en su gloria. Él vino y se encarnó. Su gloria quedó velada en el cuerpo de carne, pero nunca su deidad. Su deidad permaneció siempre igual. Él era verdaderamente Dios y tenía todos los atributos de Dios. Se hizo hombre y fue verdaderamente hombre. Toda la naturaleza humana. Por eso cuando Hebreos dice que se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. La única diferencia del Señor Jesús con la parte humana fue que no pecó, pero fue semejante, tuvo sed, lloró, sufrió, se acongojó, oraba, rogaba, pero era Dios, ¿no? Él era la fuente de vida, era la fortaleza de los siglos, era el pan de vida, pero fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Por qué? Ahora, una de las cosas que siempre es bueno decir es que las dos naturalezas coexistieron. No es que las dos se mezclaron y salió una tercera o no, ni se transformaron ni nada, permanecieron igual. Hombre y Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que Él fuera hombre para poder morir en la cruz. Como Dios no hubiera podido morir, tenía que ser verdaderamente hombre para en la cruz pagar la deuda del pecado. La paga del pecado es la muerte. Nosotros teníamos que morir. Tú y yo teníamos que morir por nuestro pecado, pero Él se puso, ¿verdad? Él fue la propiciación, el pago. Él fue el sustituto. Y para eso tenía que ser hombre, para poder morir en la cruz. Pero para poder levantarse con poder de la muerte y resucitar y vencer la muerte y vencer el pecado en la carne, Él tenía que ser Dios. Y así fue. Murió para pagar nuestro pecado, pero se levantó con poder para nosotros poder, por la fe, por medio de la fe, reconocerle a Él como esa cabeza de una nueva generación en esa vida muy superior a la que nosotros tenemos, que es la vida de Cristo en nuestros corazones. Así que las dos naturalezas para pagar y para resucitar y darnos vida y vida en abundancia. Y le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y cómo lo ha hecho para nosotros hoy poder conocerle, hoy poder también
admirarle y maravillarnos de quién es Él y cómo Él ha hecho todas las cosas y cómo Él nos ha dejado las escrituras para nosotros poder conocerle. Y mencionaba yo hace un ratito que una de las preguntas que podemos hacernos, ¿por qué? ¿Por qué hizo Él todas estas cosas por medio de encarnarse? Pues fue para poder pagar esa deuda, poder morir en la cruz, hacer esa obra de redención, pero también fue porque Él se hizo uno con nosotros, se identificó con nuestra naturaleza caída para poder llevarnos a Él. Ahora, fue también, se encarnó para poder ofrecer ese sacrificio y llevar a cabo, así como lo dice Hebreos en el capítulo 10, llevar a cabo esa única ofrenda y sacrificio suficiente y eficaz por nosotros. No hay más sacrificio por el pecado. No hay más sacrificio por el pecado, sino el mismo Jesucristo derramando su vida. Él vino, se identificó, se hizo uno, se hizo, ¿verdad? Ese Dios presente, ese Dios cercano, ese Dios que pagó la deuda de nuestro pecado, ese Dios haciéndose como nosotros, pudo ser Él hoy, ese sumo sacerdote que está en los cielos intercediendo por nosotros para que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Él está intercediendo en los cielos. Qué precioso. Y solo pudo venir a ser ese sumo sacerdote porque se hizo igual. Pudo ver lo que era estar en esta naturaleza y vino a ser ese misericordioso y fiel sumo sacerdote que está en los cielos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por todo lo que el Señor Jesús ha hecho, está haciendo y aún hará a favor nuestro, por ese Dios eterno, el Hijo, ese Dios poderoso, el Hijo en nosotros. Le agradecemos al Señor, le pedimos que Él continúe abriendo nuestros ojos para nosotros poder contemplarle, conocerle, maravillarnos de quién Él es hoy en nuestra vida, en la iglesia. ¿Quién es Él? Tenemos, ¿verdad? Un Dios tan precioso, poder adorarle, bendecirle. Él nos ha llevado a Él por medio de su gran sacrificio, por medio de haber dado su vida. Y hoy continúa sosteniéndonos, guiándonos, haciendo su obra eterna como ese sumo sacerdote en los cielos. Y le damos gracias por conocer cada vez más a este Dios eterno, el Hijo en nuestras vidas hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tú continúes, Señor, que tú nos continúes enseñando de ti, que tú continúes abriendo nuestros ojos, Señor. Te lo pedimos unidos en tu nombre precioso. Amén.